Hola amigos, les saluda Lourdes Vázquez de Culto Caminantes por México y estamos por iniciar esta charla sobre la calle República de Cuba en el centro histórico de la Ciudad de México. En un momento comenzamos. Hola amigos, les habla de nuevo Lourdes Vázquez de Culto Caminantes por México y estoy muy contenta de recibirlos el día de hoy, esta noche, para conocer la calle República de Cuba, la calle que elegí para esta ocasión. Es importante porque está muy cercana a mi domicilio, por lo tanto he caminado muchas veces este lugar, paseando y conociendo pues los diversos espacios que contienen esta calle. Se me hizo una de las calles más interesantes, una de las calles que tienen una mayor cantidad de casas que datan principalmente del siglo XIX y principios del siglo XX, casas que fueron habitaciones que contienen dentro de sus paredes muchas historias, personajes importantes que vivieron en esta calle y que al día de hoy todavía podemos recordar por la impronta que dejaron, a lo mejor en el ambiente artístico, pero también en el ambiente literario y político de la Ciudad de México. Encontraremos también centros nocturnos, espacios de esparcimiento y diversión que todo transeúnte busca por las noches. Yo creo que muchos de ustedes van a ver identificados lugares que han visitado o que alguna vez les ha llamado la atención estar y pues pasar un rato de esparcimiento en ellos. También vamos a conocer esos teatros antiguos, esos centros de diversión que se dieron en la época de oro del cine mexicano y de los grandes espectáculos con estas tiples, estas cantantes o estas noches de cabaret que se daban en República de Cuba. Y por supuesto que también, como les dije, vamos a hablar de estos personajes históricos que habitaron esta calle y que muchos de ellos dieron nombre a las diferentes secciones de lo que ahora es República de Cuba. Recuerden también compartir nuestro video para que más personas vean ese tipo de contenido que nosotros generamos. También pueden dejarnos sus comentarios aquí en nuestras cajitas de Facebook y YouTube. Nosotros vamos a estar contestando cualquier duda o cualquier detalle que ustedes quieran dejar en las cajitas. Muchas gracias y ahora sí, vamos a iniciar nuestro recorrido. Bueno, pues vamos a iniciar esta charla sobre la calle República de Cuba y para ubicarnos dónde está esta calle está muy cerca de lo que es el barrio de La Lagunilla, pero también muy cercana a la calle de Donceles, a la calle 5 de Mayo y todas aquellas que se concentran o tienen salida hacia la Catedral Metropolitana. La calle República de Cuba inicia desde el eje central en este mapa, como ustedes pueden ver desde aquí. Inicia en lo que es el eje central, pasando el eje central ya se convertiría en Pensador Mexicano, continuando toda la calle hacia lo que es el Callejón de Héroes del 57, pasando por la calle de Allende, República de Chile,
calle de Palma y Brasil, en donde cambia de nombre a calle Luis González Obregón. Pero el tramo que nos acontece este día va a ser precisamente desde el eje central Lázaro Cárdenas hasta lo que es República de Brasil. Ya suficiente, porque tiene muchos lugares muy interesantes, históricos y que nos va a dejar un muy buen sabor de boca. Pues bueno, esta calle República de Cuba es una de las calles, como les dije, más importantes del centro histórico, ya que conecta lo que es esta gran avenida del eje central hacia el interior del centro histórico, o sea, hacia el Zócalo. Esta calle República de Cuba pertenece a la traza original que hiciera Alonso García Bravo en la Ciudad de México al caer Tenochtitlan. Quiere decir que esta calle estuvo abierta desde la primera planeación de la cuadrícula de las calles de esta nueva Ciudad de México. Sin embargo, el área que ocupa Callejón del 57 y probablemente Allende, no existía como tal este tramo de calle tan definido. ¿Por qué? Porque en esta zona estuvo el Gran Convento de la Concepción. Este convento fue de los más importantes en época novohispana, el primer convento para mujeres y también se le ha considerado uno de los más grandes en toda la ciudad. Abarcaba bastante espacio desde la calle Belisario Domínguez, donde todavía encontramos lo que es el templo de lo que fuera el convento, hasta muy cercano a la calle de Tacuba. Cuando se da las leyes de reforma y se fracciona todo este convento y se vende a particulares, es que se da la apertura de la última parte de la calle de Cuba y entonces van a quedar estos dos espacios libres para que se le dé continuidad a esa traza que hiciera Alonso García Bravo. Así nosotros vamos a conocer cómo es que esta calle de Cuba ha ido evolucionando. Pero ahora sí me voy a cambiar de vista para empezar a ver qué hay en esta calle República de Cuba y empezar a conocer su historia. Bueno, pues ya me encuentro en el cruce de la calle Pensador Mexicano, esquina con Lázaro Cárdenas. Este es el eje Lázaro Cárdenas y esta esquina que vemos aquí sería el inicio de la calle República de Cuba. Como les dije, esta calle perteneció a la traza principal que hiciera Alonso García Bravo y con el tiempo fue cambiando de nombre. Inicialmente no se llamaba calle República de Cuba, sino que cada tramo tenía un nombre diferente. Por ejemplo, recibió el nombre de calle del Águila, calle de Juan Jaramillo, calle de Medinas, calle de Alonso Ramírez Vargas e incluso calle de Dolores. Sin embargo, ya en 1921, cuando José Vasconcelos da el cambio de nombre a varias calles del centro histórico para dárselo a lo que son los países que reconocieron el gobierno de Álvaro Obregón, a esta calle se unifica en un solo nombre y se le designa el nombre de calle de República de Cuba. Pues bueno, desde ahí se unifica y entonces la numeración va a iniciar desde el eje central y va a ir subiendo hasta la Plaza de Santo Domingo. Esta es una vista de lo que es el inicio de la calle República de Cuba. Sin embargo, yo quiero iniciar precisamente con el edificio que nosotros estamos viendo de su lado derecho, el edificio del Cine de Mariscala. Y es que precisamente en el cruce que da lo que es eje central con ahora Avenida Hidalgo, antes calle de la Mariscala, se encontraba precisamente una fuente que llevaba ese nombre. Esta fuente perteneció a lo que fuera el acueducto de Santa Fe o también llamado acueducto de San Cosme. Este acueducto comenzaba en las faldas del cerro de Chapultepec y desembocaba en una fuente que se encontraba precisamente detrás del convento de Santa Isabel, hoy lo que es Palacio de Bellas Artes. Esta fuente que más bien algunos dibujos que se hicieran en esa época la describen como una caja de agua, era precisamente la que proveía de este vital líquido a los habitantes de esta zona del centro histórico de lo que era la Ciudad de México en época novohispana. Obviamente, al estar un lugar tan importante en esta zona, la mayoría de los negocios, de los espacios fueron tomando ese nombre para completar de verdad pues la nomenclatura de estos espacios. Eso no es diferente para lo que fuera el Cine Mariscala, que precisamente, como les dije, sería este edificio que está aquí hoy en abandono.
La verdad ha sido un problema este espacio, ya que se encuentra actualmente tomado por personas en calidad de falta de casa, personas sin hogar, y pues bueno, es un poco difícil transitar por esa zona. Aquí hay una salida o entrada del Metro Bellas Artes y por acá nosotros podemos transitar. De hecho, todavía se conservan algunas marquesinas de lo que fuera el antiguo cine Mariscala, y no podríamos pensar o imaginarnos que en alguna época este cine fue tan fastuoso y tan importante para la transmisión pues de estas películas importantes del cine de oro de México. Entonces vamos a hablar un poquito de este cine Mariscala. En ese tiempo todavía Eje Central se llamaba calle Aquiles Cerdán y precisamente estaba en el cruce de República de Cuba, lo que es Donceles y Eje Central. Este gran cine, por su tamaño, podía admitir a cientos de personas que lo visitaban cada fin de semana. Además, se transmitían las películas más importantes de la época y eso hacía que fuera muy famoso y que asistiera mucha gente. Fue inaugurado en 1948 y fue construido por el arquitecto y empresario norteamericano Theodore Childreth. Contaba con más de 3.600 asientos y anfiteatro. El cine se caracterizó por proyectar, como les dije, estas películas mexicanas y por ser sede de varios eventos políticos importantes, ya que al ser un espacio con esta capacidad, muchos de los candidatos o los políticos de la época lo usaban para llevar a cabo sus mítines y sus reuniones con la población en este espacio. Con el paso del tiempo, tanto el cine mexicano o la industria cinematográfica como estos espacios para la proyección de películas cayeron en una franca decadencia, lo cual provocó el abandono de este edificio. Por eso es que nosotros lo vemos como está al día de hoy, donde ya no nos queda nada de ese gran esplendor que tuvieron estos sitios. Lo vemos pintado, hasta en cierta manera está protegido, déjenme decirles, porque tiene unas rejillas aquí, de hecho, si se pueden ver, que no permite el acceso al interior de lo que fuera el edificio del Cine Mariscala. Sin embargo, pues están en un peligro latente, ya que, como les dije, está invadido por personas pues en calidad de falta de hogar, y eso se ha convertido pues en un problema social, y que por esta zona pues sea difícil o complicado, pues ahora sí que caminar, hay que tener pues cierto cuidado y tener precauciones, pero sin embargo desde esta esquina tranquilamente podemos ver este edificio, los restos de este edificio del Cine Mariscala, y es que si nosotros nos movemos de este lado, vamos a ver también el Teatro Blanquita, otro centro nocturno importante de la época de oro, pero también tiene el mismo problema de personas sin hogar que tienen prácticamente tomadas e invadidas estos espacios. Pero bueno, ese es un tema social, es un tema que se repite en el centro histórico en varios espacios y que, pues bueno, aunque no nos pueda agradar en cierta manera, pues tampoco podemos retirarlos de ahí de manera violenta, ya que al final de cuentas ellos tienen una necesidad, la necesidad de un techo, y estas marquesinas, estos lugares que les ofrecen pues ese cobijo, pues ellos lo tienen que ocupar indudablemente. Pero vamos a iniciar ahora sí nuestro recorrido por esta calle de República de Cuba. Y fíjense que esta calle sufrió una intervención hacia el año 2017 cuando se estuvieron componiendo las calles, se reconstruyeron lo que son las banquetas y se hizo otra vez como que más fácil transitar por la calle República de Cuba. Por un tiempo estuvo de verdad abandonada, se descuidaron los espacios, sin embargo, gracias a esta recuperación que se hizo en el 2017, otra vez podemos transitar tranquilamente por esta calle. Pues vamos a iniciar. En la esquina, como ustedes ven, los famosos Oxxos, que ya son algo común en todas las calles del centro histórico. Aquí tenemos una tienda de ropa deportiva y fíjense, está la primera placa que nos va a recibir, con la placa que nos recuerda que este primer tramo de República de Cuba, que como les dije surge después del fraccionamiento que se hiciera del Convento de la Concepción, se va a llamar Calle del Progreso. Y fíjense que nos va a recordar precisamente al gobierno de Porfirio Díaz, que tenía el lema de orden y progreso. Cuando se apertura esta calle después de las leyes de reforma, pues viene precisamente el gobierno porfiriano
y parte de esa pues bandera de quitar lo que hay, lo antiguo, lo que todavía pertenecía bajo el influjo de la iglesia, y entonces ahora todos esos poderes quedaban en parte del gobierno, significaba un progreso precisamente en lo que es el crecimiento del país. Es por eso que esta primera parte de la calle llevó ese nombre de Calle del Progreso hasta 1921, donde se unifica el nombre de la calle ya con José Vasconcelos. De este lado ya vamos a empezar a ver un poco de la vida nocturna. Ya tenemos uno de los bares que se han vuelto icónicos en esta calle. También quiero hablar un poquito de eso. Fíjense que la calle República de Cuba ha sido, a mi consideración, una de las donde más se ha dedicado a la diversidad, porque aquí tenemos los antros que comúnmente se le llaman antros gays, pero en realidad son antros que están dedicados para cualquier tipo de público, pero que llevan esta bandera de los colores, de los arcoíris, porque realmente lo que ellos quieren hacer es ser inclusivos, ser abiertos y sobre todo apostar por la diversidad. Y es por eso que esta calle se la ha conocido vulgarmente como calle de los antros gays o calle de los antros de la diversidad. Pero bueno, aquí tenemos uno de los que se encuentran al principio de la calle. Sin embargo, yo creo que no es tan famoso porque yo he pasado varias veces por aquí y sin embargo yo he visto que hay otros que están más en la parte de adelante donde se conjuntan un mayor número de jóvenes. Pero vamos a seguir caminando. La calle República de Cuba no se ha salvado de estas pintas que realizan pues algunos grafiteros, y por desgracia estos locales comerciales que ustedes ven aquí han sido desocupados y no se han vuelto a utilizar como tal, pese a que tienen una ubicación privilegiada hacia lo que es el eje central. Ignoro la razón, no sé si son por los precios altos de las rentas o porque no les reditúa estar en este espacio, no se han llenado, no se han colocado, a lo mejor es un predio con litigio, no lo sé. Sin embargo, se han establecido en pequeños locales, algunas taquerías en las noches, algunos lugares que expenden comida, obviamente aprovechando esa afluencia de personas que se da por los diferentes centros nocturnos y antros que hay, pero prácticamente en el día están cerrados, están abandonados. Los que son vecinos de esta parte, díganme qué había antes aquí, porque yo desde que vivo en el centro histórico, que ya son como 15 años, no los he visto abiertos. Ahorita vamos a ver un negocio que todavía sobrevive a este problema. Y bueno, vamos a encontrar uno de los primeros negocios abiertos en esta zona, y es precisamente la Casa del Mesero o los uniformes Cardona. Fíjense que esta casa, como les dije, ha sobrevivido y se encarga de la venta y comercialización de diferentes uniformes, especialmente de lo que es el ramo restaurantero, como son uniformes para meseros, uniformes para chef y cocineros. Aquí también se elaboran filipinas, inclusive yo he visto filipinas yucatecas, y que se venden aquí en el almacén Cardona y Hermanos, pero también ofrecen lo que son chalecos, camisas, blusas, pantalones para meseros, capitanes, garroteros, personal de apoyo, tanto para dama como para caballero, y van a ser confeccionados en las telas de la calidad y el tipo que ustedes quieran. O sea, ellos se van a adaptar al presupuesto que trae el cliente para poder fabricarlas, y también tienen una diversidad de colores. Vale la pena que si ustedes necesitan este tipo de material, este tipo de vestimenta, vengan aquí con los hermanos Cardona, porque ellos tienen precio, calidad y servicio. Y fíjense también que en la parte de enfrente hace poquito se estableció un negocio bien interesante que se llama Un Insulto al Buen Gusto. Y ustedes dirán, ¿qué es ese negocio y por qué se llama así? ¿Quién va a comprar? Pues bueno, como ustedes pueden ver, se dedican a lo que es el calzado alternativo. Tengo entendido que este negocio también tiene una sucursal en lo que es el Tianguis del Chopo, así que ya se podrán hacer una idea de qué tipo de calzado van a ofrecer.
digamos que van a ofrecer calzado para las tribus urbanas y que, como ellos bien lo dicen, se salen de lo común, se salen de lo establecido y se van a lo diverso. Y aquí lo podemos ver un poquito en este acercamiento que voy a hacer a la tienda, porque vean los colores, ¿no? Tan intrépidos y que, bueno, no cualquiera se atreve a usarlos, pero si ustedes son de esas personas que les gusta romper esquemas, acérquense a este local que se llama Un Insulto al Buen Gusto y van a descubrir pues muchas maravillas. Y vamos a continuar un poquito ya hacia la esquina, que da precisamente por una de las calles que se aperturan ya con el fraccionamiento del Convento de la Concepción, que sería el Callejón del 57. Pero no quiero dejar de notar estos negocios que están en este espacio, porque son los pocos que sobreviven con una función bien especial, que es la reparación de las máquinas de escribir antiguas. Uy, los que todavía son de mi rodada, de los 40 y 30 años más o menos ahorita, habrán conocido o habrán hecho sus tareas todavía en estas máquinas de escribir. Algunos ya un poquito con más edad, conocieron las máquinas de escribir mecánicas. A mí ya me tocaron un poquito las máquinas de escribir donde ya podías borrar, ya podías hacer como otras técnicas, pero ellos todavía se dedican a la reparación de ese tipo de máquinas. Y sí, efectivamente, todavía hay instituciones o lugares donde se usan máquinas de escribir tanto mecánicas como digitales. Y de este lado, esta casa de aquí es una casa, a mi gusto, una de las casas más hermosas que hay en República de Cuba. Fíjense en los detalles del mosaico de Talavera. Aquí un nicho, probablemente hubo la imagen de una virgen o algún santo a la que estaba dedicada la casa. Y en la parte de arriba también podemos ver dos detalles. Déjenme, me acerco del otro lado porque quiero que vean. No sé si se alcance a ver aquí, pero en la parte de arriba están labradas el sol y la luna. Y les va a recordar a la casa precisamente que hay sobre la calle de Moneda, la Casa del Sol y la Luna del arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Y el sol y la luna son unas representaciones muy interesantes porque si nos apegamos a lo que es el principio religioso, representan a María y a Jesús. Entonces las casas siempre iban a tener esta protección de estos dos pilares importantes para lo que es la Iglesia Católica. Pero me detuve en este edificio por una parte muy interesante que es su fachada. Bueno, este edificio es el edificio de departamentos Enrique Aragón Echegaray. Pues bueno, les va a sonar el nombre porque Enrique Aragón Echegaray fue un famoso arquitecto que se gradúa de la UNAM, obviamente de la Facultad de Arquitectura. Va a ser reconocido en la época por haber proyectado el fraccionamiento de Chapultepec y también de Polanco. Entre sus obras se van a encontrar también el monumento a Álvaro Obregón en lo que es el Parque de la Bombilla en el sur de la Ciudad de México y también por diseñar el monumento a los niños héroes en lo que es el bosque de Chapultepec. Pero bueno, este señor va a diseñar este edificio de departamentos que nosotros vemos aquí y lo podemos adivinar por los acabados que va a tener en cantera y por esta magnífica entrada decorada en mosaico. Fíjense muy bien, mosaicos con colores diferentes, con colores muy vivos que combinan perfectamente y en la parte de en medio vamos a ver un relieve donde se encuentra un gran jarrón con flores y vemos a estos dos personajes que parecieran ser niños que tienen una especie como de pipa, pero al final de cuentas tienen unas rueditas, para mí que son reiletes. Yo no encontré la descripción exacta de este relieve, pero a mi parecer, por las veces que he pasado y que siempre me ha maravillado, parecen ser reiletes y ellos están soplando a través de ellos para generar el movimiento. Fíjense muy bien el óculo en la parte de arriba, el ventanal, que va a permitir la entrada de luz hacia el edificio. Y como ustedes pueden ver, no tiene mucho que se restauró este edificio porque, como les dije, en el 2017 se hace la intervención de esta calle y se busca también el rescate de las diferentes fachadas que hay en este espacio.
Bueno, este conjunto habitacional se va a construir entre 1929 y 1930, que es precisamente en la primera mitad del siglo XX. Pues bueno, no me voy a detener tanto, sin embargo, vemos aquí las cortinas, otra de las intervenciones que se han hecho en el centro histórico para mejorar, quitar esas pintas que tenemos y darle un aspecto pues mucho más amable y mejor a lo que son las cortinas de los diferentes negocios del centro histórico. Vamos a continuar, voy a caminar hacia un poquito la calle del Callejón del 57. Yo en algún tiempo viví en esta calle, ya no vivo por allá, pero les voy a recomendar un lugar bien interesante para comer y comer delicioso, que es precisamente las gorditas que están de este lado. No van a caminar mucho sobre Callejón del 57, desde la calle República de Cuba, y van a encontrar del lado derecho, de hecho aquí se ven las personas, un puestecito pequeñito de gorditas, y son famosísimas las gorditas del Callejón del 57 porque son deliciosas y tienen una salsa riquísima. Yo les recomiendo que si andan por acá dando las vueltecitas, paseando, se pasen a comer unas deliciosas gorditas del callejón, y se ve la parte de atrás de lo que es el Museo Nacional de Arte. Esta sería precisamente la calle de Donceles. Fíjense nada más que de este lado se puede ver el centro de seguridad que se estableció en esta zona. Antes este centro de seguridad ocupaba todo este espacio, prácticamente toda la esquina de República de Cuba con el Callejón del 57. Sin embargo, este puesto de mando se pasó ya a lo que es el interior de este edificio, y esto quedó ya prácticamente en renta y se convirtió en uno de los bares más interesantes del centro histórico, el bar La Purísima, que según cuenta su historia se abre en el año 2010 y bueno, va a ofrecer muchas características que llaman mucho la atención a los jóvenes, como una buena música, un ambiente diverso e inclusivo, además un ambiente arrabalero. Se llena como no tienen ni idea. Ahorita por la contingencia pues creo que no están funcionando, si no ustedes desmiéntanme los que les gusta la vida nocturna, pero cuando estaba en funcionamiento, yo que vivo por acá les puedo decir que la fila para entrar toda la noche está viva. Hagan de cuenta que la fila sale inclusive hacia la calle Donceles, da la vuelta por donde están las oficinas del Senado y aquí corta esa fila. Luego los que logran avanzar están en una pequeña fila hacia acá donde se ve la entrada. Entonces yo nunca he entrado a La Purísima, lo confieso, sin embargo yo creo que es uno de los bares, como les dije, más interesantes y más solicitado de lo que es la calle República de Cuba. También en esta calle vamos a tener otros bares como es el bar Río de la Plata, La Perla, que la vamos a ver más adelante, y también Río de la Plata va a crear otra sucursal a la que va a llamar El Otro Río, pero más adelante lo vamos a ver. Y de este lado está el Marrakech o el Marra, que también de nuevo es ese símbolo de la diversidad, y igualmente se llena, pero yo creo que La Purísima pues rebasa todas las expectativas que ustedes se pueden imaginar. Y también es interesante porque si yo fuera vecino de ellos, de verdad no dormiría, porque sí hay bastante escándalo, y por las noches se pone toda una verbena en esta zona y en el Callejón del 57 para vender todo tipo de alimentos y bebidas, y lo que se pueda ofrecer a esos trasnochados que están saliendo o entrando al bar, o que mientras esperan que les den acceso en La Purísima, puedan ir consumiendo algo, pues claro que sí, la gente está ahí haciendo una gran verbena, y pues bueno, también se han fomentado pues muchos negocios que vienen en food trucks o puestos pequeños para la vendimia, y eso hace que sea una vida nocturna pues muy, muy dinámica. Seguimos caminando. Fíjense muy bien en la arquitectura ecléctica que hemos ido encontrando. Si ustedes se fijan acá, esta de aquí, me voy a mover tantito, es una joya del estilo ecléctico porfiriano. Fíjense muy bien cómo las claves de las puertas o de los accesos están profusamente geometrizados. Tiene los balcones clásicos de la época novohispana, los barandales, tiene estos frontones interrumpidos con una piedra clave
que nos recordaría prácticamente al neoclásico. Y bueno, este estilo ecléctico que se da en la época porfiriana no se ha perdido, aunque me parece que este edificio está abandonado. Yo no lo he visto, que nos cuenten si algunos son vecinos de por acá, me digan si hay gente. Creo que no, creo que nadie lo vive, pero está bastante bien conservado y creo que vale la pena de detenerse a verlo si vamos caminando sobre esta calle República de Cuba. Y me voy a pasar a este, que es el número 32 de República de Cuba. Es muy grande y tiene un sinnúmero de accesorias en la parte de abajo. Pues bueno, como ustedes saben, en la segunda mitad del siglo XIX se va a presentar un incremento en lo que es la población del centro histórico. Entonces, también esto va a ser consecuencia de las diferentes migraciones que se van a dar hacia el centro del país. Obviamente la necesidad de habitación pues fue creciendo y de esas grandes casas señoriales o que pertenecían a una sola familia se empezaron a convertir en vecindades. Y este predio anteriormente pertenecía al convento de la Concepción. Con el fraccionamiento que se da de este convento, este predio se convierte en una casa, pero desde su construcción se propuso de que fuera dividido en pequeños departamentos o en pequeños espacios que fueran rentados a diferentes familias, o sea, que fuera un multifamiliar. El diseño de este inmueble, como les digo, buscaba parecerse al diseño de las vecindades que ya se empiezan a dar en el siglo XIX, pero conforme va avanzando el tiempo se van haciendo mejoras a este diseño. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan las vecindades antiguas, lo que se tenía eran las habitaciones en las plantas altas, las accesorias en la parte de abajo que dan hacia la calle, que serían estas, porque se rentaban precisamente a los comerciantes. Un gran patio donde se concentraban lo que son los lavaderos y los sanitarios, y prácticamente en ese sentido no había una privacidad, porque había mucha convivencia forzada en la planta baja. Todos ahí se tenían que reunir para lavar su ropa, para lavar sus trastes y para pasar a los sanitarios. Sin embargo, desde este modelo que se hace, esta construcción, es que busca que por lo menos la mayoría de los departamentos ya tuvieran su baño y su área de lavado dentro de ellos. Y eso hacía que a lo mejor la convivencia que antes se fomentaba por estos grandes patios pues se restara un poquito más. Eso digamos que iba a tener el avance en el diseño de esta construcción. Tiene una fachada bastante sencilla, como ustedes pueden ver. Los balcones no se pierden, la herrería maravillosa y bellísima, sencilla pero bella. Ustedes lo pueden notar en lo que son los ventanales y en estos balcones. Tiene decoraciones en cantera y en la parte de abajo todavía se conservan muchos negocios que todavía pues sobreviven a estos cambios en el centro histórico. Aquí tenemos una lavandería, la lavandería Azteca. Otros negocios dedicados a la reparación de máquinas de coser. Se han puesto algunos cafés que, como les digo, como que contribuyen también a esa vida nocturna de los bares y de los lugares de entretenimiento que hay en esta zona. Y fíjense en la placa que tenemos aquí que nos indica que este segundo tramo de la calle República de Cuba, entre lo que era el Callejón del 57 y esta calle de Donceles, se llamó Calle de Dolores. Ahí sí no se sabe por qué se le llamó así o por qué se le nombró, si hubo un personaje histórico o tiene que ver con la religión, eso sí no lo sabemos. Pero fíjense que en esta esquina existió, según la narración que hiciera José María Marroquí, una pulquería que tenía labrada o pintada, según otras versiones, un águila y un león. Y precisamente esa águila y el león le dieron nombre a estas calles, porque República de Cuba recibe el nombre de Calle del Águila. Y bueno, este edificio, como les dije, que ahora va a tener el American Book, tuvo una restauración porque aquí en la parte de arriba tiene una hermosa hornacina.
Bueno, aquí en esta esquina está la cantina Río de la Plata, otra de las cantinas también muy interesante y bastante asediada por los jóvenes. A esta sí he entrado, entré con unos amigos hace algunos años y es una cantina muy tranquila, se puede uno sentar a beber una copa, una cervecita, pasarla con los amigos, tiene guardias de seguridad en la puerta que controlan el acceso y que si llega a haber alguna pelea, pues ellos están muy pendientes. Aquí al lado también se llegó a poner una taquería, también del mismo negocio, o sea que si tú ya tienes hambre y te quieres salir por unos taquitos, pues no tienes que caminar mucho para llegar ahí. Quiero que vean un negocio que son precisamente las sinfonolas del centro. Y ustedes dirán, ¿qué es una sinfonola? Pues bueno, las sinfonolas van a ser unas máquinas que van a surgir entre los años 50 y 60 y que tuvieron su esplendor en los ambientes musicales de los diferentes merenderos, restaurantes, cantinas y pulquerías de México. ¿Por qué? Porque son estos aparatitos que ustedes ven acá, que son cajas de música que tú metiendo una moneda puedes elegir hasta 3, me parece, canciones que tenga que reproducir esta sinfonola o este aparato de música. Antiguamente lo que reproducían eran los discos de acetato. Ahora se ha migrado a sinfonolas digitales que tienen los diferentes, pues ahora sí que archivos de la música tan diversa, diferentes álbumes, diferentes artistas, y tú puedes elegir lo que quieres escuchar. E inclusive actualmente existe la renta de estas sinfonolas. Vamos a decir, yo tengo una fiesta de 15 años en la casa o de cumpleaños y quiero música para bailar, pero no quiero contratar un DJ porque me sale más caro, o entonces rento mi sinfonola, a lo mejor un 24 de diciembre, un 31 de diciembre o en un cumpleaños, una ocasión especial, y entonces de esa manera pongo ambiente y música y yo decido qué poner, ¿no? Yo decido con qué música divertirme. Y bueno, estos negocios, antes yo me acuerdo que en República de Cuba habían más negocios de sinfonolas. Sin embargo, se han ido perdiendo con el tiempo porque saben que ahora cualquiera de nosotros puede ir a adquirir una bocina de muy buena calidad a muy bajo precio y pues bueno, es suficiente cuando uno se quiere divertir. Bueno, otro de los lugares, centros nocturnos importantes de la calle República de Cuba es el centro nocturno La Perla, que está aquí. La Perla es un centro nocturno, un cabaret, que data desde 1946 y que en los años 90 va a retomar su fama, ya que algunos grupos como La Lupita aprovecharon este espacio con aire antiguo para grabar videos de sus canciones. Este lugar es muy famoso porque ofrece 2 grandes shows de transvestis a lo largo de la noche y son shows muy divertidos donde uno se puede desinhibir y puedes disfrutar del espectáculo. Es muy común ver interpretaciones de ya las clásicas imitaciones de Gloria Trevi, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y demás, La Tesorito, y que son muy divertidas y de verdad uno puede tomarse una copa y disfrutar la noche y disfrutar de estos espectáculos de manera desinhibida. Y bueno, La Perla también, como les dije, es un lugar representativo de la vida nocturna de República de Cuba. Conocer ahora el Teatro Lírico. Bien, pues el Teatro Lírico fue inaugurado en 1907 por el mismísimo Justo Sierra Méndez, un gran político del porfiriato enfocado a la educación. Y bueno, desde sus inicios fue una de las sedes más importantes de la vida nocturna de la Ciudad de México. De hecho, en una entrevista que le hacen al gran Agustín Lara, el de María Bonita, aseguró que él, al visitar la Ciudad de México, lo primero que hacía es ir y asistir al Teatro Lírico porque era su lugar favorito en el centro histórico de la ciudad. El primer dueño de este Teatro Lírico va a ser Rafael Icaza y Landa, quien va a encomendar la construcción al ingeniero Manuel Torres Torrija. El inmueble va a combinar todos los adelantos técnicos que había en esa época o el mayor lujo posible que se le podría dar. Por lo tanto, este lugar fue empleado como sede de los más lujosos espectáculos que hubieron en ese tiempo. Su capacidad inicial fue de 1,800 localidades. Así ustedes ya pueden calcular el tamaño de este famosísimo Teatro Lírico. Con el paso del tiempo, este teatro va a tomar diferentes nombres como Teatro Folies Bergère y también Teatro de la Comedia. Hacia 1935 va a ser reconstruido por el arquitecto
C. Corombe para funcionar como cine y teatro, o sea, que tuviera esa doble funcionalidad. Cuando no había funciones teatrales, cuando no había temporada teatral, entonces se proyectaban películas del cine de oro mexicano y de esta manera se aprovechaba al máximo o redituaba mucho mejor un espacio. También en 1965 va a sufrir una nueva remodelación y 28 años después, ya con el sismo de 1985, sufre otra restauración ahora por el arquitecto Vicente Flores Arias. También va a ser reinaugurado entonces el 25 de abril de 1993 con la comedia musical La Viuda Alegre a cargo de la gran señora Angélica María, una de las artistas más imponentes, más importantes del siglo XX del espectáculo en México. En este teatro lírico desfilaron un sinnúmero de estrellas entre las que resaltan María Conesa, Lupe Vélez y Agustín Lara. También se presentaron un sinnúmero de tiples, de sopranos, de mujeres que se dedicaban a la ópera, cuando estaban a lo mejor en un descontento con el teatro de la ciudad, de lo que es ahora el teatro de la ciudad, Esperanza Iris, buscaban otra sede y entonces llegaban a lo que es el teatro lírico. Este teatro va a contar un sinnúmero de historias como la que dicen que ocurre en 1941, cuando precisamente frente a sus puertas va a ser herido de muerte el músico y empresario Manuel Castro Padilla, quien va a llegar a producir y presentar diversas obras en este teatro. Los periódicos de la época van a resaltar que fue un atentado perpetuado por unos presuntos pistoleros que estaban a favor del grupo de Ávila Camacho, ya que Castro Padilla había presentado un espectáculo donde había hecho sátira política de amigos de Ávila Camacho. Entonces, en venganza, se dice que lo dejan mal herido y días después va a morir Manuel Castro Padilla en un evento fatídico en las puertas del Teatro Lírico. Aquí vamos a ver en su fachada que todavía conserva la hermosura de la época. Entonces, aquí ya cambié la vista para ver la fachada. En esta fachada vamos a ver decoraciones con elementos fitomorfos, o sea, de naturaleza. Vemos estos medallones y algunas especies como de cartelas que no contienen nada hacia el interior, pero si nos acercamos vamos a ver estas caritas que van a representar las diferentes formas de arte o de teatro que van a ser la comedia, el drama y todo lo demás, ¿no? Y en la parte de arriba el símbolo del teatro lírico, precisamente con una lira, aquí no se aprecia también, pero si nos vamos en la parte de arriba vamos a ver el nombre del teatro, teatro lírico, luego la lira y estos elementos fitomorfos que decoran este remate. Pero los balcones son realmente hermosos, los acabados en cantera nos hacen o nos hablan de la fastuosidad que tuvo este teatro. Actualmente se encuentra, yo no diría que abandonado, porque hay gente que cuida el teatro al interior. Yo había preguntado varias veces y se me había indicado que está en proceso de restauración. Supongo que ya está bajo el cuidado de algún fideicomiso y del gobierno de la ciudad, porque como les digo, hay gente que está vigilando desde adentro. Sin embargo, de toda esa majestuosidad que tenía el teatro lírico, solamente queda una parte del vestíbulo. Todo lo demás prácticamente ya desapareció, pero podemos adivinar cómo era llegar a este teatro. A lo mejor veíamos los famosos carruajes con los caballos, y de ahí viene la frase famosísima en el teatro que dice: cuando se quieren desear suerte, le empiezan a gritar mucha mierda, y entonces, bueno, ya la primera vez que lo escuché, yo decía, ay, es una grosería, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Y no, ya luego me explicaron que el desear mucha mierda era precisamente porque llegaban estos carruajes en los tiempos ostentosos de los teatros, llegaban estos carruajes con sus caballos a dejar esas grandes familias, y obviamente al haber mucha gente y muchos carruajes, pues los caballos hacían sus necesidades ahí en
en la puerta del teatro, y pues sí se hacía mucha popó en la puerta, pero eso quería decir que habían grandes entradas de dinero de la gente que estaba asistiendo, entonces mucha mierda para los teatros todavía, y el teatro lírico, aunque ya no está en funcionamiento, pues bueno, sigue sobreviviendo, por lo menos sigue sobreviviendo el edificio, y si lo vemos pues sí dañado por las pintas, yo creo que todavía está en la fachada, por lo menos en muy buen estado, se pueden apreciar algunos elementos arquitectónicos, todo una muestra de lo que fuera la arquitectura ecléctica porfiriana. Y aquí enfrente vamos a tener el bar que se llama El Otro Río. ¿Te acuerdan que hablábamos del río de la Plata que está en la esquina? Esta es la otra sucursal, pero aquí está el foro ¿A Poco No? Este foro pues prácticamente sería la parte de atrás de lo que es el Esperanza Iris, y bueno, acá se da como una apertura mucho más grande a la comunidad, a la gente que vive en el centro histórico y que a lo mejor no tiene para pagar un boleto para una obra en el Esperanza Iris. Entonces este espacio va a ofrecer al público una experiencia en la que busca mantener esta cercanía entre el espectador y el artista, con el fin de generar una mayor conexión con las emociones y actitudes de los personajes. Se va a inaugurar el 11 de noviembre del 2009 y se integró a la coordinación del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Tiene el nombre de ¿A Poco No? Por la canción de José Pepe Guízar, que va a ser interpretada por Esperanza Iris, quien fuera la reina de la ópera y fundadora del Teatro de la Ciudad, que está, como les dije, en la calle Donceles, a espaldas de este lugar, en la famosa película Noches de Gloria. De ahí va a tener el nombre de ¿A Poco No? Por esta canción. Tiene un cupo para 50 espectadores y el recinto pues es una apuesta innovadora que alberga expresiones artísticas que constituyen opciones diferentes en las artes escénicas, mostrando nuevas formas de admirar y descubrir el teatro. Desde su apertura ha recibido pues un sinnúmero de espectadores y ha programado a cientos de artistas o de grupos artísticos. La verdad es que ha sido un teatro muy activo. Yo la mayoría de las veces veo que siempre tienen una cartelera muy diversa, y entonces vale la pena darse una vuelta por este foro para conocer un poquito más. También vale la pena mencionar que la calle República de Cuba ha tenido, pues, en cierta manera una historia donde por mucho tiempo se establecieron diferentes mesones en esta calle. ¿Por qué lo sabemos? Porque esa tradición se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo, y prueba de ello son los hoteles que se han establecido en esta zona, que todavía conservan esos grandes letreros antiguos, como ustedes pueden ver acá, como el Hotel República, el Hotel Princesa y el Hotel Cuba, que está en la parte de más adelante. Pero nos recuerda a esos hoteles de antaño. Algunos todavía pues tienen esas habitaciones de estilo antiguo, algunos son un poquito más modernos, por ejemplo los que son el Hotel Princess, ya lo vemos un poquito más antiguo. Vean la arquitectura, vean los, ¿cómo se llama? Los barandales de hierro forjado. Este es el Hotel República. Y este predio de aquí a mí se me hace muy interesante. Yo he tratado de buscar, pues ahora sí que información sobre él, para saber de dónde viene su historia, quién lo construyó. Sin embargo, no tuve suerte para encontrar información sobre este lugar, pero no me quería ir sin que ustedes lo vieran, porque realmente es muy bonito. Realmente es muy bonito. Vemos estos medallones que nos recuerdan a la época neohispana, pero tenemos columnas de estilo clásico. O sea, realmente es muy ecléctico. Hierro forjado, balaustrada del neoclásico. Realmente vamos a encontrar todos los elementos arquitectónicos de los diferentes estilos, los vamos a ver en esta hermosa fachada. Pues bueno, en la parte de abajo se encuentran diferentes negocios, por ejemplo, de paquetería, pero cabe resaltar este lugar que es una librería.
Esta librería de viejo, como lo podríamos llamar, conserva todavía una colección de esas bibliotecas antiguas, pero que también se ha ido modernizando con la compra pues, de bibliotecas. De repente algunos hacemos limpieza en nuestras casas, ¿verdad? Y vamos sacando a lo mejor algunos libros que ya no ocupemos y queremos de alguna manera venderlos, pues estas librerías se encargan también de comprar esos volúmenes que siempre salen unos tesoros muy interesantes. A lo mejor no es una librería tan grande, pero cuenta con dos personas maravillosas, Antonio y Rodolfo Vélez. Tengo el gusto de conocerlos a los dos personalmente, pero de ser amiga de Rodolfo Vélez, que es una excelente persona, una persona que tiene un conocimiento que ustedes no se pueden imaginar y que te apoya, que si tú llegas en búsqueda de algún volumen, de algún libro en específico, él te va a ayudar, y si no tiene ese, te va a recomendar a lo mejor otro que tiene en su colección. Entonces es una atención invaluable que tienen estas dos personas, hermanos Antonio y Rodolfo, para atender a su público y hacer que este espacio siga vivo y que se mantenga entre estos negocios tan diversos que tiene ahora República de Cuba, porque el fomento de la lectura no se debe de perder. Por eso a mí se me hizo muy importante en esta charla resaltar ese trabajo que hacen de libreros Antonio y Rodolfo. Otro edificio que vale la pena ver es este, que hasta el año pasado, claro, estuvo ocupado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fíjense que el año pasado, a finales de año, hubo una gran protesta, porque así inició como una protesta aquí en las afueras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este movimiento que busca justicia para algunas mujeres que han sido asesinadas y desaparecidas. Por desgracia, esta protesta subió de nivel y se tomaron estas oficinas, y al día de hoy pues la comisión no ha logrado retomar este predio hasta donde tengo entendido. Sin embargo, este lugar sirvió desde el 2004 como sede de las oficinas principales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante el siglo XVIII esta casa va a pertenecer a un soldado de infantería de origen de Granada. Sin embargo, después va a pertenecer a una persona que tenía una casa a la que se consideraba de poca categoría, donde se guisan y venden cosas de comer, un estilo de fonda, si lo queremos ver así. Pero la casa, tal y como la vemos al día de hoy, tiene su origen ya hacia el siglo XIX y está construida de nuevo con un estilo ecléctico porfiriano que va a recordar un poquito al neoclásico, porque si ustedes lo ven es una decoración bastante austera. Y ya en 1935 el licenciado Miguel Yarda va a vender la casa precisamente a la Confederación Nacional Obrera Mexicana, conocida como el CROM, quienes la van a destinar como sede de las fracciones sindicales de cantineros, meseros y representantes artísticos, quienes la verdad no le dieron el trato adecuado a esta casona, por lo que en 1992 pidieron a la Subdirección de Registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia restaurar el inmueble. Posteriormente a su restauración pasó a ser propiedad del Centro Histórico de la Ciudad de México y posteriormente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto sucede en el 2004, hasta como les digo, el año pasado. Sin embargo, aquí vamos a tener una placa de mármol que va a recordar una famosa frase atribuida a don Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y dentro de la decoración podemos ver elementos muy bonitos como son estas metopas en forma de flores, los grandes ventanales que le dan aire y ventilación a lo que es el lugar, la puerta principal que es de madera, ahorita está abierta, los balcones en herrería de color negro que enmarcan estos grandes vanos con su cornisa sencilla pero muy elegante, y en la parte de arriba la bandera de nuestro país por ser un edificio gubernamental. También por acá vemos edificios más modernos que nos recuerdan un poquito más esa arquitectura funcionalista que se da pasado a la mitad del siglo XX.
tenemos algunos negocios de fotos, aquí hay un lugar donde venden unas carnitas deliciosas, pero también venden tepache. ¿Qué creen? Si ustedes tienen antojo de tepache, pueden pasar a este lugar y pueden comprar su litro de tepache a 22 pesos y disfrutar de unos ricos tacos de carnitas. Por aquí había uno de tacos de guisado, creo que ya no están, pero también estaban muy, muy, muy deliciosos. Este es el Hotel Cuba, uno de los más modernos, yo creo, de esta calle. Y si seguimos caminando, vamos a encontrar este negocio, que se acuerdan de los negocios centenarios del centro histórico. Pues bueno, esta peluquería en Nueva York tiene una gran historia. Esta peluquería se va a fundar hacia 1930 y va a conservar estos elementos, estos colores azul y rojo, que son muy comunes para reconocer las barberías antiguas. Esto se daba porque se reconocía a los barberos que eran de origen francés, e inclusive no lo tiene ahorita afuera, pero tiene un tubito con esta forma de liquidar que va subiendo y precisamente van a ser en colores azul y rojo. Acuérdense que el oficio de la barbería era muy importante porque ellos prácticamente en algún momento, además del aseo personal, de quitar cabellos, quitar barba y dar esa pulcritud a los varones, algunas veces también funcionaban como enfermeros porque ellos hacían las famosas sangrados cuando se creía en algún tiempo que las enfermedades pues estaban en la sangre, hasta en cierta manera, y que provocando el sangrado de ciertas partes pues podías detener la enfermedad. Los barberos muchas veces se encargaban de esas tareas, de ahí realmente la importancia que tiene esta profesión. Pues bueno, quien atiende este lugar va a ser don Julio, quien dice que esta barbería es muy apreciada por todos los vecinos de la calle y que bueno, es reconocido él como todo un personaje también dentro de la cotidianidad de los que habitamos el centro histórico. E incluso él dice que ha salido en películas, le han venido a pedir permiso para filmar diferentes escenas de algunas películas, e incluso él anda haciendo también de extra en la película. Entonces él se emociona y cuenta todas las experiencias que ha vivido en este espacio. Inclusive, bueno, este edificio nos recuerda un poquito al Art Deco que se da a inicios del siglo XX, pero bueno, ahí tiene máquinas que tienen una antigüedad de más de 100 años y también algunos carteles, algunos pósters que recuerdan pues una época mucho más antigua, de los negocios que prácticamente ya se van a volver centenarios. Y podemos continuar hacia la esquina, donde vamos a encontrar una plaquita muy interesante que manda a poner la delegación Cuauhtémoc en el año 2013, ya que esa placa va a conmemorar los 200 años de nacimiento del poeta cubano José María Heredia. José María Heredia va a ser un poeta que nace en Cuba, es considerado como el primer poeta romántico de América, del continente. También es considerado el iniciador de lo que es el romanticismo en Latinoamérica y uno de los poetas más importantes de la lengua española. Al final de cuentas, el mismo José Martí hace un reconocimiento hacia este poeta y dice lo siguiente: el primer poeta es Heredia. Él es volcánico como sus entrañas y sereno como sus alturas. Y bueno, yo me imagino, porque no sé realmente la razón por la que esté esta placa acá, que queriendo hacer un recordatorio de este gran poeta cubano y llamándose la calle República de Cuba, es que mandan a poner esta placa aquí. También José María Heredia fue un destacado humanista, fiscal de juez de letras, abogado, catedrático, historiador, traductor, periodista, secretario, novelista, histórico, soldado, dramaturgo, diputado y director del Instituto Literario del Estado de México. Además va a fungir como secretario particular de Antonio López de Santa Anna en 1832. También fue diputado propietario del Congreso del Estado de México en 1833 y ministro de la Audiencia en México. Es por eso que también es un personaje que se desarrolló mucho en nuestro país y consideró a México como su segunda patria. Y en la esquina vemos ya este cruce que se da con República de Chile, precisamente con la calle de las Novias. Vamos a ir a la esquina porque esta casa de aquí, aunque yo no encontré como muchos datos históricos sobre ella,
ojalá y alguien que me esté escuchando tenga a lo mejor algún dato. Yo la he llamado la Casa de las Ajaracas Roja. Ajaracas son estas decoraciones en forma de polígono que ustedes ven acá, de hexágono. Y el color a mí me llama la atención. Hace algunos años se hizo la restauración del edificio y a mí se me hace que quedó muy bonito. Pero algo que llama mucho la atención es la hornacina que está aquí, que hace la representación de una virgen ampona que sostiene un niño. Nos recuerda un poquito a la Virgen de los Remedios o a la Virgen de la Covadonga, dentro de las representaciones de las vírgenes amponas. La cruz, que hace obviamente relación con la Virgen María, en un sentido católico, lo que son las troneras en la parte de arriba. Hermosísimo este edificio, de verdad es muy bonito. Y si seguimos caminando, vamos a encontrar también de este lado el Hotel La Habana, uno de los hoteles también dentro de lo que cabe modernos. Se me hace uno de los hoteles con un buen precio para hospedarse, no tan caro, tampoco, bueno, es tan lujoso como podría ser el Hotel Cuba. Sin embargo, está muy bien para hospedarse. Tiene 3 banderas, la bandera de Cuba, la bandera de México y la bandera de la Unión Europea. Y este edificio de acá también vale mucho la pena detenerse a ver. Es el edificio del PUEC. El PUEC es el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, que desde el 2016 alberga este espacio a las oficinas de este programa. Antes estuvieron en la calle Isabel la Católica y después se pasaron a este espacio. Pareciera ser un edificio de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. De nuevo el estilo ecléctico, recordando el estilo barroco con esos elementos fitomorfos, profusas decoraciones en lo que son las cornisas, dentículos. Recordamos también el neoclásico con estas pilastras estriadas y decoraciones en lo que es el fuste y el capitel. Y fíjense en lo que es la herrería, hermosísima en un color marrón. Y la entrada que va a estar también decorada con pilastras, con estos rombos que van a estar, digamos, grabadas en lo que es el fuste de la pilastra. No, es hermosísimo este edificio. Pues bueno, su historia como tal no la conozco, el PUEC no da ningún dato, digamos, de cuándo fue creado, el arquitecto no lo da, sin embargo, sí por dentro es una construcción muy bonita. De este lado también vemos una de las casas pues, más representativas de República de Cuba. Me voy a acercar tantito. Y es precisamente el edificio de República 86. Este edificio, según lo que cuenta el maestro Héctor de Mauleón, en 1875 varios carruajes se detuvieron frente al palacio ubicado en la calle de Medinas número 6, que es un edificio de rojo tesontle que va a ser construido alrededor del siglo XVIII. Va a sobresalir, ¿verdad?, por su elegancia en todas sus decoraciones y también por los 12 balcones que dan hacia pues, su hermosa fachada. De estos carruajes van a bajar algunos de los hombres más sabios, más eruditos de ese tiempo en la Ciudad de México, como Joaquín García Izcabalceta, Manuel Moreno y Jove y José María Basso. Apareció también el entonces presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada. La casa era habitada por Alejandro Arango y Escandón, el mayor conocedor de la lengua castellana, al que habían vuelto célebre sus estudios sobre la obra de Fray Luis de León. En la casa, en la sala específicamente de esta casa, fue inaugurada aquella noche la Academia Mexicana de la Lengua, como recuerda la placa que todavía se puede encontrar en la fachada que está de este lado. Esta plaquita de mármol recuerda la fundación precisamente de la Academia Mexicana de la Lengua, que luego se trasladó a la calle Donceles. Ahí también pueden encontrar una placa que recuerda que esa academia fue trasladada a ese espacio. Entonces, fíjense cómo acá estas casas, que en algún momento fueron casas señoriales, se convirtieron en sede de grandes cambios que se van a dar en el país. Es un edificio muy hermoso con decoraciones en cantera, pero por desgracia la tragedia también ha tocado en esta casa. No sé si ustedes recuerden
hace algún tiempo, no tiene mucho, finales del año pasado, hubo un asesinato de unos jóvenes triquis en el centro histórico y cuyos restos fueron descubiertos de manera prácticamente espontánea en el cruce de República de Chile con Belisario Domínguez. A una cuadra de acá se encontró una persona que estaba trasladando partes de los cuerpos de estos niños que fueron asesinados, y las investigaciones de la Procuraduría de la Ciudad de México dieron con la conclusión de que en este predio República de Cuba 86 fueron asesinados esos niños, posteriormente desmembrados, y que esos restos estuvieron siendo trasladados por esa calle. Es una tristeza para todos los que vivimos en el centro histórico descubrir estos hechos tan lamentables y que muchas veces suceden pues a nuestra vista, ¿no? Y no nos damos cuenta a veces de los peligros que se viven. Hay que tener mucho cuidado con nuestros niños y pues de alguna manera que estos hechos tan lamentables nos hagan conciencia de lo difícil que está la seguridad, y de que entre todos pues debemos de cuidarnos y de evitar toda situación que nos pudiera pues poner en riesgo. Es muy triste, pero es una realidad y no se puede dejar de mencionar. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito como que esa ala que vimos acá. Ahora va a estar este Cinema Río. Es un cinema bastante interesante y polémico porque es un cinema que proyecta películas de adultos, y es que en el centro histórico existen varios cines para adultos, inclusive a la vuelta de este espacio sobre la calle República de Chile, casi esquina con Belisario Domínguez, existe otro cine, bueno, que comúnmente le decimos cine porno, porque efectivamente proyecta solo películas para adultos. Y ustedes dicen, ¿quién entra a estos cines? Pues yo digo que entra bastante gente, y por el simple hecho de que las rentas en estos espacios son muy altos y que obviamente tiene que tener una gran afluencia de personas para lograrse sostener como negocio. ¿Están de acuerdo? Y para todos aquellos que quieran vivir una nueva experiencia, algo diferente, que andan buscando pues cómo ponerle sal y pimienta a su relación, ¿por qué no? De alguna manera por allá podríamos ser de mente abierta y entonces entrar a uno de estos cines, y los que también tengan curiosidad de ver qué es, de qué se trata, cómo es, también yo creo que si se quieren dar la oportunidad de entrar, no hay problema. Aquí no le va a notar, influye, la gente fluye tanto y va caminando y va en sus propias cosas que de verdad, si a mí me preguntan si yo he visto entrar gente acá, no, nunca he visto entrar a nadie, pero supongo que sí entran para que sobreviva este negocio. Y bueno, como ven, también cuenta con mucha privacidad. Aquí se ven las puertas, o sea, una vez que tú ingreses, pues ya no se ve lo que hay hacia adentro o lo que esté pasando fuera de esta primera puerta de vidrio. Y es interesante porque también viene a ver esa diversidad que hay entre el entretenimiento nocturno, aunque en el caso del Cinema Río, ese está abierto prácticamente todo el día. Entonces, ahí les paso el tip. Cuéntenme ustedes si se atreverían a entrar a un cine para adultos y si lo harían acompañados. Bueno, pues vamos a continuar caminando. Ahora vamos a llegar a la esquina de República de Cuba con Palma y vamos a continuar en un espacio muy interesante, que es precisamente la antigua Escuela de Economía. Actualmente es el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM. Bueno, una de las sedes, porque acuérdense que la UNAM tiene varios centros de lenguas extranjeras distribuidos en parte de la ciudad, específicamente en el centro histórico tiene varios, y una de las sedes es precisamente este edificio de la antigua Escuela de Economía. Este edificio va a ser construido por el arquitecto Manuel Gorospe. Para que usted se den idea de quién es este arquitecto, va a construir el Templo de la Sagrada Familia en la colonia Roma. Se va a empezar a construir como una casona en 1904 para hacer una lujosa casa, palacio del fundador del Banco Mercantil de México, Rafael Ortiz de la Huerta Flores. Este personaje la va a habitar hasta 1925 y por eso era conocida en esa época como la Casa de Ortiz de la Huerta. Luego de que varios miembros herederos de la familia la habitara entre 1925 y 1938, fue alquilada por la Universidad Autónoma de México para establecer la Escuela Nacional de Economía.
y este alquiler va a durar de 1938 a 1954 y se va a considerar la primer sede oficial de esta escuela de economía. Hasta 1998 el edificio sirvió de alojo para diferentes instituciones educativas. Para el año 1988 también la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía, la AEFE, y el Patronato Universitario adquirieron la propiedad y posteriormente la van a donar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es por eso que les digo que al día de hoy se utiliza para oficinas, pero también para ser centro de lenguas. Y eso lo digo de primera mano porque resulta que yo aquí he tomado diversas clases de inglés y de francés porque me queda muy cerca de mi hogar. Ya ahorita actualmente yo ya no estudio aquí, pero por mucho tiempo tomé muchos cursos en esta escuela y a mí siempre me maravilló. Por dentro es un edificio hermoso, tiene decoraciones en yesería, tiene unos barandales hermosos, tiene una escalera de doble división que se unen en un solo punto, en el primer tramo. Y como ustedes pueden ver, la fachada es muy fastuoso. Vemos estos medallones que recuerdan un poquito el estilo neocolonial. Vemos esta cariátide que está aquí decorando la piedra clave del arco de entrada. Los balcones con estas balaustradas, a lo mejor que nos recordarían el estilo neoclásico. Y vean ustedes cómo estos dos pisos con la planta baja hablan de una monumentalidad en esta casa habitación que quiso construir este señor Ortiz de la Huerta al principio, porque realmente quería mostrar el poderío que tenía y lo iba a hacer en la fastuosidad de su casa. Es hermosísima. A mí de verdad que cada vez que la veo me detengo a observarla calmadamente y es un privilegio estudiar en sus habitaciones. La acústica que se hace dentro de cada una de las habitaciones ayuda cuando tú estás estudiando otro idioma, también tú puedas entender perfectamente las palabras. Desayunar sentadita en el patio con el aire y no sé, este recordatorio de las grandes casas señoriales también te inspiran para estudiar. De verdad que si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de visitarla, pueden pedir permiso aquí al guardia para ver si les dejan acceder. Normalmente está abierto tanto de lunes a viernes, sábado todo el día porque hay clases de idiomas tanto en la mañana como en la tarde. Y el domingo abren solamente en las mañanas, precisamente para esos cursos. Ahorita por pandemia me parece que está cerrado, pero de verdad que si ustedes tienen la oportunidad de caminar y conocer este espacio, no se van a arrepentir. Y la casa que está de este lado es la escuela primaria Licenciado Miguel Serrano. Hay una placa aquí que recuerda que en este espacio, no en esta casa, que en este espacio estuvieron los solares de Juan de Jaramillo, quien fuera esposo de la Malinche. Entonces se le ha conocido como el lugar donde estuvo la casa de la Malinche. Recuerden que la Malinche, después de tener, ¿verdad?, este romance con Hernán Cortés, tuvo a su hijo Martín Cortés, que se le consideró mucho tiempo ilegítimo. En un viaje a las Cibueras, él decide que se tiene que casar Malinche y la casa precisamente con uno de sus capitanes, Juan de Jaramillo. A él le va a dar varias encomiendas y le va a regalar estos solares que estaban muy cercanos a lo que ahora es la Plaza de Santo Domingo. Y bueno, se dice que en una de estas habitaciones hay una leyenda que cuenta que precisamente Malinche muere en estas habitaciones de su casa cuando ella se preparaba para declarar en contra de Hernán Cortés cuando le hacen estos juicios después de la conquista. Entonces, este edificio, aunque ya es una construcción ya del siglo XIX, nos va a recordar un poquito esta historia de Malinche con Hernán Cortés. Y fíjense que por dentro hay un tesoro. Hay unos murales del maestro Alfredo Salce que van a contar la historia de mujeres que van a estar trabajando, van a estar hilando, van a estar cargando algunos bultos, y lo va a hacer precisamente en los muros del vestíbulo, que van a estar como angostos y alargados y van a ser representados en la entrada principal de esta escuela. También va a trabajar en lo que son las entradas de la dirección y de la biblioteca.
se dice que este trabajo lo va a hacer Salce en los años 30. Con el tiempo, estos murales se fueron tapando, pero existió un proyecto ya a finales del siglo XX, donde se estuvo recuperando estos murales y se concluyó que el maestro Salce le tomaron solamente 3 meses realizar estos murales que fueron elaborados con la técnica al fresco. Esto lo sabemos gracias a un artículo que escribe Eliseo Mijangos del Jesús, quien hace un recordatorio del trabajo del mural del maestro Alfredo Salce. Maestro Alfredo Salce ha trabajado en diferentes sitios como Puebla y como Michoacán y ha dejado, bueno, pues su impronta bastante importante. Y es interesante porque aunque esta escuela está cerrada al público por ser un lugar educativo, pues a lo mejor como otras escuelas, como es la Escuela Primaria Belisario Domínguez en La Guerrero, que también tiene murales, podamos adquirir a lo mejor o ver la manera de conseguir el permiso para poder entrar. No es una gran área de murales, como les digo, está precisamente en el vestíbulo, precisamente pasando esta puerta, pero valdría la pena pasar un momento y ver estos murales del maestro Alfredo Salce. Y quiero que vean esta casa de aquí, porque esta casa es conocida como la casa del nacimiento o con la casa del nicho de la natividad, y es que fíjense que ya dando a lo que es la parte de la Plaza de Santo Domingo está esta plaquita en cantera que representa a la Virgen María, a San José y al niño Jesús. No se alcanza a ver, pero les voy a tratar de poner una imagen más clara de este nicho de la natividad. Y este nicho no cualquiera lo ve cuando va pasando porque se va perdiendo de entre todo lo que vamos caminando. Y vamos a ver el último punto, yo creo, ya de nuestro recorrido, que precisamente da a entender lo que es el nombre de un tramo de esta calle que se llamó Calle de Medinas, y es precisamente la casa del mayorazgo de Medinas, que es esta de acá. Vemos los medallones, aunque actualmente ya se ha dedicado a estar como bodega y diferentes oficinas que se encargan de elaborar y empastar tesis, porque yo ahí llevé la mía, por eso lo conozco. Bueno, pues este gran predio y esta gran casa se dice que primero fue propiedad del platero Pedro de Fuentes, quien lo va a vender a Diego de Pedraza, quien va a ser el primer cirujano de la Nueva España. Imagínense acá, según lo que cuenta el maestro Héctor de Mauleón, en este patio se pudieron haber realizado las primeras cirugías en época novohispana, y después de eso se va a pasar a ser propiedad del mayorazgo de Medina, que precisamente le va a dar el nombre a este tramo de la calle, y esta construcción se presume que es de finales del siglo XVIII, una casa muy antigua, de tezontle rojo con decoraciones en cantera. También otra sección de la calle de Cuba se le llamó calle de Ballesteros, porque se dice, bueno, hay dos versiones. Una dice que porque había un personaje que se apellidaba Ballesteros y que de ahí viene el nombre. Otra versión dice que aquí se establecieron los ballesteros de Cortés, o sea, aquellos soldados que llevaban ballestas, y entonces de ahí viene el nombre de calle de Ballesteros. Otro personaje que no se sabe exactamente el lugar en donde vivió, pero que sí habitó esta calle, fue Alonso Ramírez de Vargas. Este personaje fue un poeta que tenía un ingenio impresionante y también tuvo mucha notoriedad en la segunda mitad del siglo XVIII. Cuentan que fue amigo personal de Sor Juana Inés de la Cruz y que con sus poemas ganaba todos los concursos de la época, pues era muy talentoso. También fue militar, gobernador de algunas de las poblaciones en México, y bueno, es uno de los poetas más reconocidos de este siglo XVII. Bueno, con esta vista termino el recorrido de la calle República de Cuba.
Aquí en esta esquina ya tenemos la Plaza Santo Domingo con estos edificios tan emblemáticos de la Real Aduana, el Templo de Santo Domingo de Guzmán, el Palacio de Medicina o el Palacio de la Inquisición, y desde aquí República de Cuba ya se convierte en Luis González Obregón, que yo creo que quedaría para otra charla porque ahí anda el Convento de la Encarnación y otros espacios que también tienen mucha historia. Y también les recomiendo en esta parte de acá están unas quesadillas muy deliciosas, de hecho hay 2 puestos, como ustedes pueden ver, y la gente que anda comprando, porque acuérdense que ya desde esta zona para hacia Lagunilla es zona de mucho comercio, es zona donde la gente viene a comprar y pasa prácticamente todo el día en el centro histórico, y se pueden detener en esta esquina a comer unas deliciosas quesadillas. Tráiganse su dinerito porque aquí hay banquitos para que ustedes puedan degustar y agarrar fuerzas y seguir comprando. Lo mismo que en la Plaza de Santo Domingo, nada más que aquí como que venden cosas más ligeras, y en esta zona, por ejemplo, hay tortas, aquí hay quesadillas, y pasando de este lado hay chilaquiles y flautas, de este lado también hay tacos de guisado, que vale mucho la pena que ustedes prueben si andan paseando por la calle República de Cuba. Como les dijo, la calle República de Cuba tiene mucha historia, tiene mucha arquitectura, tiene muchas anécdotas que nos quiere contar, entonces vale la pena recorrerla con mucho cuidado, con mucha precaución, pero valorar también el patrimonio que nos ofrece. Bueno amigos, hemos concluido nuestro recorrido sobre la calle República de Cuba. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido muchas cosas y que sobre todo haya incitado en ustedes el gusto por conocer estos espacios, conocer sus historias, conocer a los personajes que vivieran en ella, pero sobre todo valorar el patrimonio artístico y cultural que hay en estos espacios. Agradezco a todos su atención, también a los que comparten y comentan en nuestras cajitas de Facebook y YouTube, les agradezco mucho. También no quiero dejar a un lado a los que nos han hecho donativos solidarios, agradecemos esa contribución, para nosotros nos motiva a seguir construyendo con ustedes cada sábado este acercamiento que tenemos de manera virtual y generar contenido para hacer un poquito más sencillo llevar esta cuarentena. También quiero pedirles que compartan el video, por favor, para que más personas conozcan estos espacios y conozcan el patrimonio que tiene nuestra hermosa Ciudad de México. No se les olvide que la siguiente semana vamos a tener un recorrido sobre los murales que hay en el sistema de transporte colectivo Metro. En esas estaciones que recorremos diariamente encontramos muchos murales que nos cuentan diferentes historias. No se lo pierdan la siguiente semana en el mismo horario a las 7 de la noche por nuestras redes sociales, tanto Facebook como YouTube. Nos vemos muy pronto y que tengan una excelente noche.